Hoy meditaremos en el libro de Lamentaciones. Este libro es un cántico de dolor que el profeta Jeremías escribió a causa de la destrucción de Jerusalén. La nación de Judá había sido derrotada por los babilonios. El templo fue destruido y los habitantes que sobrevivieron fueron llevados cautivos a Babilonia. Al ver esto, Jeremías derramó sus lágrimas debido al sufrimiento y la humillación del pueblo. Él sabía lo que le esperaba a Judá, pues caería el juicio de Dios y vendría la destrucción, puesto que el pueblo había rechazado a Dios, quien los había creado y amado, pero su egoísmo y pecado traería mucho sufrimiento y un prolongado destierro. Lamentaciones capítulo 1, versículo 14 al 16 nos dice: El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que da reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. El pueblo de Dios rehusó creer que vivir de manera inmoral provocaría el juicio de Dios. La consecuencia definitiva del pecado es el castigo. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos decidir pasar por alto las advertencias de Dios, pero así como Jerusalén fue juzgada, también lo serán quienes desafíen a Dios. No dudo que al principio parece que el pecado nos ofrece libertad, pero la libertad para hacer cualquier cosa que queremos, poco a poco se convierte en el deseo de querer hacerlo todo. Es ahí cuando nos volvemos esclavos del pecado y quedamos atados a su yugo. Sin embargo, la libertad de la esclavitud del pecado solo proviene de Dios. Hoy te pregunto, ¿cuál es ese pecado que no te permite hacer la voluntad de Dios? ¿Qué pecado no te permite aceptar el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz? Hoy en día estamos en tiempos difíciles, sufriendo las consecuencias de nuestra rebelión contra Dios. Al igual que el pueblo de Judá, estamos envueltos en nuestros delitos y pecados. Cuando experimentamos las consecuencias del pecado, arrepentirnos de lo que causó el problema y confesar nuestro pecado es el primer paso que debemos dar. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos rescatará cuando nuestro obstinado corazón haya sido quebrantado a causa del pecado. Lamentarnos por las dolorosas consecuencias del pecado no nos traerá el perdón, pero si nos arrepentimos y clamamos a Dios, Él nos perdonará. Hermano, no olvides que el pecado, aunque posee un encanto que seduce y produce placer momentáneo, lleva consigo una pesada carga de sufrimiento, llanto, dolor y una amarga sensación de vacío.